Le damos un cordial saludo una vez más a todos los que nos siguen a través de nuestro sitio web www.lamisericordiadediosesinfinita.com y las redes sociales tanto como Facebook, YouTube, en Twitter. Les damos una cordial bienvenida. Y al hermano que me había pedido una enseñanza acerca de las dos bestias del Apocalipsis, con la ayuda del Señor la estaremos presentando. Es nuestro deber llevar la palabra del Todopoderoso según conforme a las Escrituras. Es nuestro compromiso con el Señor y con los hermanos. En esta oportunidad hemos preparado una enseñanza que la hemos titulado ¿Quién me librará si miserable soy? Vamos a ver esta enseñanza en el libro de Romanos y iremos analizando a grosso modo para poder entender lo que tratamos de darles en esta tarde y noche. Les invito a que vayamos a la Biblia, a Romanos capítulo 24, capítulo 7, versículo 24. La palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice, capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entramos en oración. Glorioso Padre Celestial, Dios eterno, en el nombre poderoso de tu nombre, y por tu nombre, Señor, nos entregamos a ti, Señor amado, para que seas tú guiándonos, Padre, y asimismo, Padre, a través de tu palabra puedas entrar en el espíritu de los que escuchan, de los que aman la palabra de Dios, más bien dicho, de los que tú ya has escogido, mi Señor amado. Te pido, Señor Dios, guíame en esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre sagrado tuyo, Señor. Ten misericordia de mí, amado Señor. Amén, Señor, amén. ¿Quién me librará si miserable soy? Durante el transcurso de nuestras vidas cristianas es necesario que hayamos considerado aspectos y niveles de la obra de Cristo, principalmente con relación con la cruz, lógicamente relacionándola con la resurrección, la ascensión y con el derramamiento de su Espíritu en la cruz. El Señor realizó todo lo necesario para limpiar el pecado de los hombres aquí en la tierra y quitar lo negativo, lo que no podía permanecer en la presencia de Dios y que fue introducido por Satanás desde su rebelión en los cielos. Entonces, una parte de la obra del Señor, como vemos, es para limpiar, para quitar y también para suplir e introducir la nueva creación, su obra nueva. Él ha regenerado, renovado y transformado para ir conduciéndonos a su propia imagen. Para lograr esto es necesario el Espíritu.
Y Él ha venido por... Permiso. Y Él ha venido porque Jesucristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre Dios. Desde el Antiguo Testamento prometió, por una parte, perdonar nuestros pecados, olvidar nuestras iniquidades y echarlas al mar del olvido. Y por otra, ha prometido también darnos su Espíritu, ponerlo en nosotros y hacernos andar con Él, regenerándonos, fortaleciéndonos. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos podemos ver un diagnóstico de nuestra condición. Así como en el atrio del tabernáculo se encontraba antes del propio altar de bronce una fuente de bronce hecha con los espejos de las mujeres de Israel que esperaban a la puerta del tabernáculo, donde los sacerdotes podían verse a sí mismos. Así, la primera obra que hace el Espíritu Santo, como lo hacían los espejos de la fuente de bronce, es la de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esta tarea es la de los 3 primeros capítulos, especialmente hasta la mitad del tercero. En Romanos, desde el capítulo 4, se nos viene hablando de algunos aspectos que tienen que ver con la sangre, con los pecados e iniquidades en general. Por ejemplo, en el verso 7 de ese capítulo se nos muestra ese primer nivel de la obra del Señor Jesús en la cruz, con su sangre. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, versículos del 7 al 8. El énfasis aquí, como lo podemos ver, es el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. En la justificación por la fe. Es una obra que podríamos llamar jurídica, forensicamente hablando, de parte del Señor, a nuestro favor, llevando nuestra deuda y pagándola. Porque la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y nosotros pecamos, pero Cristo murió para limpiarnos con su sangre. Y esa es la bienaventuranza que aparece aquí, hasta la mitad del capítulo 5. Vemos al Espíritu Santo guiándonos desde la fuente de bronce al altar de bronce, a ese primer aspecto del sacrificio de Cristo que tiene que ver con nuestros pecados y con su perdón. Pero luego, a partir de la mitad de este capítulo, la palabra del Señor comienza a mostrarnos que nuestro problema, además de nuestros pecados, es la condición humana heredada, caída, desde que nacimos, así como dice su palabra, que en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. ¿Por qué? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos capítulo 5, versículo 12 lo manifiesta. Y este hombre fue Adán. La gloria, la santidad de Dios, el Padre, fue ofendida por el hombre. El Señor Jesús vino sin pecado y luchó contra él
venciéndolo. El Señor Jesús no tenía por qué morir, pero lo hizo, y no por sus pecados, sino por los nuestros. El Padre testificó que su Hijo le agradaba, que le complacía, que nunca hubo pecado en él, y que como un cordero sin defecto se entregó en expiación perfecta para satisfacer la justicia de su Padre y también para hacer expiación por nosotros y justificarnos y ser reconciliados y libertados. Entonces, en su muerte nos incluyó a nosotros. Él se vistió de la naturaleza humana. Venció en la carne como hombre, condenó al pecado en la carne y pasó por la muerte a nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él. Y Cristo también nos resucitó. Fue a la cruz como el postrer Adán para terminar todo lo que Adán llegó a hacer después de la caída. A los ojos de Dios hay prácticamente solo dos hombres, el primero y el segundo. El Señor Jesús es considerado como el segundo hombre, y toda la humanidad nacida de Adán es considerada como Adán mismo, pues por el pecado en él la naturaleza humana de todos nosotros quedó vendida al poder del pecado. Y por eso, por el pecado de uno solo, fuimos constituidos pecadores y nacimos con una condición pecaminosa, con una naturaleza inclinada a la corrupción, al pecado, a la concupiscencia en sus diversos sentidos y a la inmoralidad. Entonces, Dios no solamente tenía que tratar con nuestros pecados, con lo que hacemos, sino además con lo que somos, porque hasta el día en que esta carne sea transformada a semejanza de su gloria, en nuestra carne opera la ley del pecado y de la muerte, que fue introducida a partir de la caída de Adán. Por eso el Señor Jesús no solo tenía que morir por nosotros, sino que era necesario que también nosotros en Cristo muriésemos. Gracias a Dios que el Señor Jesús también resucitó. Y estando con nosotros muertos en delitos y pecados, siendo hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás hombres, Él nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido y nos dio vida, aunque nadie la podía merecer, ni nadie la podía pagar. Dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, y Pablo le pregunta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 2: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No es porque lo merecemos, no es porque nunca fallamos, sino porque le creímos a Dios y Él en su bondad se compadeció profundamente de nosotros y vino a llevar el precio de nuestros pecados. Ahora llegamos al capítulo 6
donde la palabra clave es libertad. Y la libertad gracias al don. Y ya en el 5 aparecía esa expresión, el don de la justicia, el don de ser constituidos. Así como muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice su palabra en Romanos capítulo 5, versículo 19. Como hombres fuimos constituidos justos, pero no por causa de lo que hicimos, sino porque Jesucristo lo hizo en la regeneración, por la obra de la sangre y del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, en el capítulo 6 aparece la palabra libertad. Y esta frase podríamos considerarlas tremendas, hermanos. Y que un hombre se atreva a hablar de esta manera es solamente porque está posicionado en la fe, en la gracia, en el don de Dios. En Romanos, hasta aquí se ha hablado de los pecados, del perdón, de la justificación, pero ahora comienza a hablar del pecado en singular, de la condición caída del hombre, y no hablar solo del perdón, sino de la liberación. Pero gracias a Dios, en Romanos 6, 17, mire esta frase, pero gracias a Dios. Esta es la voz de un redimido, de agradecimiento, de profunda gratitud en el corazón. Esta es la voz de un redimido con revelación, que ha creído y ha tomado lo que él mismo enseñó en la primera parte de este capítulo 6, es decir, considerarse muerto en Cristo, muerto al pecado y al mismo tiempo vivo para Dios en Cristo y como un instrumento de justicia, y todo por la obra del Señor, por los hechos objetivos e históricos de Cristo, recibido por la fe y transmitido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo en este versículo da gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, Romanos 6, 17, este también es un gran versículo. Y no podría pensar que diría uno en su condición caída, tan atrevida. Pero Pablo no lo considera atrevida de ninguna manera, porque él ha creído de verdad y ha recibido al Señor y se halla en Cristo y no en sí mismo. Y ya no confía en lo que él es, ni en su carne, pero sí confía en el don que Dios le dio y que recibió. Pablo sabe que eso no es solo para él, sino para que todos nosotros decidamos, deseemos, acariciemos con nuestras mentes y nuestro corazón que la ley lo hizo esclavo del pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, Romanos 6, versículo 17. Él no tiene reparos en hablar de doctrina, porque sabe
que esa es la doctrina viva del ministerio del nuevo pacto. Lo que Cristo hizo. Y no lo que somos. Nosotros mismos en nuestra justicia propia. Lo que Cristo hizo y lo que somos en Cristo. Y libertados del pecado en Romanos 6:18. He aquí otra palabra atrevida del apóstol. Porque esta es la osadía de la fe, el júbilo de los libres. En Cristo erais esclavos del pecado, mas libertados del pecado, dice, venisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18. Pablo habla de todo lo que Dios da al hombre en Cristo. Y ya no solo habla del perdón, sino de la liberación, pues antes éramos esclavos, pero ya no. Ahora somos liberados y hechos siervos de la justicia. Le está hablando a la nueva creación, a los que nacieron de nuevo, no de varón, sino de Dios, por el Espíritu y por la gracia, y ahora están en una posición nueva. Él es condescendiente para con los hermanos más débiles, diciendo, hablo esto como humano. Romanos 6, versículo 19. O mejor dicho, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios, pero voy a hablar como un humano, y aunque ha de vivir en la carne, está en el Espíritu. Por eso dice que va a hablar como humano. ¿Por qué causa? Por vuestra humana debilidad, hermano. Por vuestra humana debilidad. Mírelo en Romanos capítulo 6, versículo 19. Él realmente sentía fuerte en Cristo, porque en Cristo lo somos, y así también débiles en Cristo, pero no vamos a entrar ahora en esa paradoja. Para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 19. La palabra no dice que es por causa de la santificación provista, ya que está incluida en la parte anterior, sino que lo que ha sido provisto debe ser aprovechado. Cristo es nuestra santificación, y ya nacimos como nuevas criaturas de la justicia y santidad de la verdad. Nuestra santificación es Cristo. Pero Él empieza a enseñarnos que esta provisión debe ser usada, debe ser aplicada en la vida diaria, y no debe ser solamente una posición, sino una disposición. No debe ser solamente una fe sin expresión, sino una fe que florece, que produce. Entonces aquí Pablo habla en dos planos acerca de la santificación. Él habla de Cristo como nuestra santificación provista. En primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 30, los invito a ver, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación
santificación y redención. Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el Espíritu Santo también, por la mano del autor de los Hebreos, nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, hermanos. Mire qué bendición. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Entonces habla de la obra perfecta de Dios que fue hecha en Cristo y que nos es dada por el Espíritu Santo, pero que debe ser aprovechada por nosotros, hermanos. Por eso es que existe también, junto con el capítulo 6 del 7, por eso el Espíritu Santo nos exalta el capítulo para pasar al 8 directamente, que habla del Espíritu Santo, pero también de la carne. Por lo tanto, esto, ¿qué quiere decir? Que el don que nos fue dado en el capítulo 7 no significa todavía lo que va a significar después. No significa que nuestra carne en este momento o antes de la resurrección física haya heredado la impecabilidad, hermanos. Como algunos malentienden, es decir, creen que la carne hubiera mejorado, que así como nuestro espíritu nació de nuevo, nuestra carne también hubiese nacido de nuevo. Juan nos dice en la palabra de Dios que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. O sea, lo que proviene de Dios del cielo, lo que proviene del nuevo nacimiento, lo que es de Cristo en nosotros, acerca de eso, sí se dice correctamente, pues que el que ha nacido de Dios no peca. Pero en la misma carta habla, escuche bien, hermanos, en la misma carta habla, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Aquí les habla a los hijos de Dios y continúa: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Como él es realista y entiende bien que el don de Dios es completamente perfecto, justo y santo en el Espíritu, y que todavía nuestra carne no ha adquirido la condición definitiva, él dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El don es mucho más. El don no solamente es para regenerar nuestro espíritu, el don también da para renovar todo nuestro hombre interior, nuestra alma, y también para vivificar nuestros cuerpos mortales mientras estamos en la tierra, aunque también da para glorificar nuestros cuerpos. Solo que primero comienza desde adentro para afuera, como actúa el Espíritu Santo, de adentro hacia afuera. Lo que Satanás es de afuera para adentro. Se empieza con el lugar santísimo del templo, con la regeneración. Por eso en Romanos 8
Pablo, después de hablar tantas maravillas de la provisión de Dios, dice con toda sinceridad: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. En Romanos capítulo 8, versículo 10. Entonces, ¿para qué se escribió este capítulo 7? Para que no se malinterprete el capítulo 6. Sí, hermanos. No pasamos del 6 al 8, de la vida nueva hacia el resto que habla del Espíritu, sino que nos explica ese problema terrible que existe en la carne de los salvos, de los que tenemos el Espíritu Santo. Y como Él nos fue dado para aplicar la victoria de Cristo en nuestra lucha real y verdadera con la carne, hermanos, porque tenemos una lucha continua con la carne. Entonces el Espíritu tiene que luchar con la carne, y evidentemente la carne no mejoró para nada después de que nacimos de nuevo. No hay que malinterpretar el nacer de nuevo. Y estamos vivos, presentando nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, en el sentido de que nuestra carne ya adquirió este estado antes de la resurrección física, en un estado de impecabilidad. No, hermanos, a veces malentendemos las cosas y le hacemos creer a algunos santos equivocadamente, y después los enviamos a la frustración porque andan repitiendo algo que no se da en su experiencia. Entonces, la doctrina del Espíritu, por Pablo, no es la doctrina de la impecabilidad de la carne, aunque después sí lo sea, cuando nuestro cuerpo haya sido resucitado, cuando todo lo que Cristo consiguió en su carne haya pasado a nuestro espíritu, lo cual ya pasó en el día del nuevo nacimiento, porque ya pasó de su espíritu al nuestro, y están unidos, pero es a lo largo de nuestra vida y colaboración con Dios en la fe, que va pasando de nuestro espíritu a nuestra alma, incluso anticipando los poderes del siglo venidero, en cierta medida a nuestro cuerpo mortal. Pero en la venida del Señor, este cuerpo de humillación, este cuerpo de vergüenza, que todavía Pablo lo llama cuerpo de humillación, porque nos humilla constantemente, nos hace quedar mal, será un cuerpo de gloria semejante al suyo. Aleluya, santo es el Señor. O sea que todavía no es un cuerpo de gloria. Lo maravilloso es que aún sin ser de gloria, el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, y hasta nos utiliza, hermanos, nos usa en su obra. Él va a recoger este cuerpo como propiedad suya, como miembros de su cuerpo, y entonces lo va a resucitar en gloria cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en gloria. Dice Colosenses 3, que nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículo 4, usted lo puede mirar ahí. La glorificación de nuestra humanidad que el Señor Jesús ya consiguió en su resurrección y ascensión, y en la propiciación, la pasará completamente del Espíritu a nuestro cuerpo, y seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora sí podemos decir que entraremos en una situación distinta en cuanto a nuestra carne. Era necesario, entonces vemos ahí, que era necesario pasar por el capítulo 7 de Romanos, para que supiésemos que lo que Cristo consiguió lo obtiene el Espíritu, y que ha venido a nuestro espíritu, pero hay una condición, y es que Él no nos va a imponer el don. Si andamos en el Espíritu, cosechamos vida y paz, y somos partícipes de la naturaleza divina, y vivimos en una vida victoriosa. Pero si aún siendo hijos de Dios, no escogemos andar en el Espíritu, sino que andamos en la carne, entonces inclusive habrá disensiones entre los hermanos, como en 1 Corintios dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Y hay peleas y contiendas, hay caídas y pecados en la iglesia, y no es porque no sean hijos de Dios. Hay personas que no han nacido de nuevo y que están en medio de los hermanos, que pueden aprender la cultura y los modales sin haber nacido de nuevo, sin obtener el Espíritu. Pero hay personas que sí tienen el Espíritu, que sí nacieron de nuevo, pero que son niños. Entonces Pablo dice: como a niños en Cristo. Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 3 al 4. No sois carnales y andáis como hombres. Pablo dice que va a hablar como hombre, pero no que hay que andar como hombre, sino como hijo de Dios, como Cristo. Así Juan nos escribe: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2 versículo 6. No solamente se debe creer, sino como fruto de ese creer, andar como Él anduvo. Pablo dice: sois niños en Cristo. No dice que no seas cristiano, sino que en Cristo son niños. ¿Por qué? Porque aún son carnales, es decir, aún la carne prevalece en ese combate entre ella y el Espíritu, y todavía le damos la ayuda a la carne, viviendo en su naturalidad, hermanos, no aprendiendo a vivir en el Espíritu, aunque lo tenemos. Entonces es necesario ser muy honesto en esto y no pensar que por causa de Romanos 6 nuestra carne ya adquirió de manera efectiva la impecabilidad, hermanos. Y no es así, porque ahora empezó el combate entre la carne y el Espíritu. Antes de nacer de nuevo, no había ningún combate entre la carne y el Espíritu, porque andábamos solamente en la carne. Había un combate entre el alma y la carne, y aún la hay en el creyente,
pero no había una lucha entre el espíritu y la carne, porque no habíamos nacido de nuevo. Pablo nos instruye acerca de esta lucha y hace un profundo diagnóstico psicológico, podríamos decir, solo para exaltar lo que es el Señor. En la descripción psicológica de los problemas del hombre, este capítulo 7 es uno de los más profundos y ricos. 4 leyes espirituales, hermanos. Veremos desde el versículo 12 la coexistencia de 4 leyes diferentes. La ley es una constante que tiene validez general en este pasaje. ¿Qué es una constante? Que está ahí, que siempre va a estar ahí. El Espíritu Santo, por mano del apóstol Pablo, empieza a mostrarnos que hay 4 leyes distintas. La primera, la ley de Dios. La primera es la ley del propio Dios, que tiene que ver con la naturaleza del Señor y que se presenta como un ejemplo para nosotros, porque Él quiere que seamos conformados a su imagen y su semejanza. Pero antes de que el Señor hermosee nuestras vidas y nosotros poder ser como Él, quiere que seamos primeramente, Él está afuera del hombre, como Jesús también decía a los discípulos, que Él estaba con ellos, pero que después iba a estar en ellos. Entonces, la ley de Dios, la que está escrita en tablas de piedra, tiene los 613 mandamientos en los rollos del Pentateuco y se escribía después en las columnas, en las paredes, en las casas, en las filacterias, en muchas partes. Y es una ley de Dios justa y buena, pero existe al mismo tiempo otra ley, y Dios actúa porque la ley expresa lo que es en su naturaleza justa, santa y buena. Entonces Romanos dice, de manera que la ley, es decir, la ley de Dios, la que está en sus mandamientos y estatutos, a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7, capítulo 12. La ley de Dios es justa, santa y buena. Nosotros no estamos menospreciando la ley, que se lo entienda bien, pero nosotros no nos justificamos por la ley, porque la ley sea mala, porque la ley es la que nos hace conocer lo malo que somos. Si Dios nos trasladó del régimen de la ley al régimen de la gracia, no es porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos tan malos y tan inútiles, hermanos, que no tenemos la capacidad para obedecer por nosotros mismos. Pero si la ley pudiera vivificar, dice Pablo, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero el hecho es que nadie ha obedecido toda la ley. Le preguntaron a Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré? Le preguntaron para tener vida eterna en Mateo 19, 16. ¿Qué les contestó? Cumplan los mandamientos.
Les responde, sí, si cumplimos siempre los mandamientos y nunca fallamos en nada, ¿por qué Dios nos va a condenar, a castigar, a reprender? Pero mi pregunta es, ¿será que hay uno que ha cumplido siempre todos estos mandamientos? No, hermanos. Dios tuvo que hacer una nueva alianza, un nuevo pacto para perdonar los pecados y darnos su Espíritu. Entonces ahora dice, lo que vamos a leer, lo que dice las Sagradas Escrituras, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado en singular, hermanos, para mostrarse pecado, y es lo perverso de esto, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado usó lo bueno para matarnos, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 13. Ahora se vuelve más horrible todo, porque la gente conoce lo que no debe hacer, lo que es abominable, pero igualmente lo hace. Y este es el misterio de la iniquidad, que sin causa aborrecemos al Señor, porque sabemos, Pablo confía que los demás también lo saben como él, y que la ley es espiritual, porque como dijimos anteriormente, el problema no es la ley, el problema somos nosotros, carnales y vendidos al pecado. ¿Qué es lo carnal, hermanos? Lo que nace de la carne. Todos nosotros nacimos de la carne, y todo lo que es nacido de la carne, carne es. Basta con haber nacido, hermanos, de papá y de mamá, y es suficiente para ser carnal, para estar vendido y sometido al poder del pecado, porque no es por mis pecados lo que me constituye pecador, sino fue la desobediencia de un hombre. Y en la primera oportunidad que tuve, simplemente demostré la máxima de que el hombre es un pecador. Entonces ahí se va descubriendo una ley distinta a la ley de Dios en la carne del hombre. Escuche bien cómo se va descubriendo otra ley distinta en la carne del hombre, la ley del pecado. Una segunda ley dice, porque lo que hago, él va a explicar por qué dijo que era carnal y vendido al pecado. Él va a explicar en una exposición magistral, brillante. No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7, versículo 15. Pablo habla esto como un problema personal, pero mi pregunta, ¿sería solo de Pablo? Si somos honestos, es lo mismo con todos nosotros, queridos hermanos. Y continúa, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Romanos capítulo 7, versículo 16. Pablo nos dice que aprueba que la ley sea buena.
aunque no quiere, hermanos. Él no quiere ser un miserable. Y después de decir, ¿qué es lo que hice? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, en Romanos 7:17. O sea, no es solamente una complicación de nuestra alma, o de mi alma, o de tu alma. Hay algo más aquí en este problema que Pablo nos dice. No soy solo yo, sino que el pecado que mora en mí, y que el problema mayor soy yo, eres tú y los demás, todos nosotros. Mire lo que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 19. No soy solo yo, sino el pecado que mora en mí. Desde que Adán se vendió al poder del pecado y la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, Y toda la fuerza del alma humana no es suficiente por sí sola para vencerlo, hermano. El poder del pecado en su carne es el problema del hombre. La palabra dice de Pablo: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos capítulo 22, versículo 3. Él sí sabía lo que era querer hacer el bien, y al mismo tiempo no hacerlo, hermanos. Dios sabe a quién escogió para escribir este capítulo. Pablo no está teorizando. Él era uno de los mejores representantes de lo mejor que tenía Israel, de los más celosos, de lo más selecto, de lo más sincero. Pero ¿a dónde había llegado? A llamar a todo ese esfuerzo humano ignorancia, hermano. Aquí hay una segunda ley diferente a otra ley, otra cosa constante que se repite siempre y que está siempre. ¿Cuál? Que el mal está en mí. Romanos capítulo 7, versículo 21. Y está en el santo apóstol Pablo, que hasta lo último de su vida, y más claramente que al principio, confesó que era el peor de los pecadores. Sin embargo, vivió una vida santa. Pero ahora que estamos en el capítulo 107, ¿qué es el capítulo 6? ¿Acaso no acaba de decir que hemos sido libertados del pecado? Sí, esa es la libertad, es en Cristo, y está en el Espíritu.
pero no en la carne, hermanos. Nos damos cuenta, hermanos. Sí, esa libertad es en Cristo y está en el Espíritu, pero no en la carne, porque es necesario que escribiera en este orden la palabra para que no se malentienda la libertad como impecabilidad de la carne en cuanto estemos en la tierra. Vemos como Pablo hacía una crudísima descripción muy sincera para no enseñar a la gente ni engañarnos a nosotros mismos. Entonces dice: hallo esta ley, Romanos 7:21. A esta ley se le llama ley del pecado y de la muerte, diciendo que está en sus miembros y en los de cualquiera que haya nacido de Adán, incluso en la carne, en los que han nacido de nuevo. Esta es la ley, y por eso el que nace de nuevo tiene que luchar en el espíritu contra la carne. Hay un combate a muerte entre la carne y el espíritu. Y no lo veía antes, porque todo era solo carne, habiendo solo combates entre carnales, pero no contra el Espíritu, porque el Espíritu de Dios lucha con nosotros desde afuera, hermanos. Porque según el hombre interior, o sea, según su espíritu, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, versículo 22. Vuelve a mencionar la ley de Dios que está afuera, y en el hombre interior concuerda con la ley, produciendo una concordancia por la cual dice que aprueba que la ley es buena, hermanos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, en Romanos capítulo 7, versículo 23. Permiso, hermanos. La ley de la mente, aquí se menciona una tercera ley, la de su mente, o sea, la de su propia alma, aquella que quiere hacer el bien y que aprueba la ley de Dios, aunque no puede, hace el esfuerzo, pero no hace lo que quiere, sino lo que no quiere y lo que aborrece. Ya podemos ver esta ley de Dios que está fuera de nosotros, escrita en las tablas de piedra, escrita en los rollos, incluso en nuestra conciencia, de manera rudimentaria, hermanos. Por eso podemos ver cómo los antropólogos se han asombrado de percibir en indígenas que no tienen conciencia la ley escrita en sus corazones, poniendo orden en sus tribus, castigando el incesto, el robo y otras cosas, como que si hubiesen leído la ley de Moisés. Indígenas que nunca han oído, nunca de Cristo ni de Dios. Continuando con el verso 23. Vemos otra cosa, la ley del pecado y de la muerte, que está en la carne y que se revela contra la ley de la mente, la ley de nuestra alma. Dios nos hizo el alma para caminar con Dios, pero quedamos vendidos al poder del pecado, aunque a veces aprobemos y queramos. No podemos, es decir, el hombre
abandonado a su propia fuerza, a su buena voluntad. A lo mejor, ¿qué hay en él? A su moral ética. No cambia la condición caída de la naturaleza humana. Mire lo que dice la palabra: y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. Y dice algo más: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Miserable de mí. Acá quería llegar, queridos hermanos. En Romanos capítulo 7, versículo 24. Después de esa constante, les vuelvo y les repito, hermanos, es algo que está ahí. Está descubierta de lo que es la carne humana, la carne del hombre, la ley del pecado y de la muerte en nuestros miembros, y la ley de la mente vendida al poder del pecado. Pablo hizo esta gran pregunta y Dios quería que la hiciera. ¿Quién me librará? El tema de esta enseñanza: ¿quién me librará? Mientras hacía el esfuerzo, por sí solo, la pregunta tácita era: ¿cómo saldré de esto? ¿Y ahora qué hago? Podría haber muchas respuestas, como por ejemplo: voy a orar más, voy a leer la Biblia, voy a entregarme al Señor, voy a hacer votos, voy a hacer penitencia, voy a ayunar, etc. Pero el Señor dice esto: que creáis en el que Él ha enviado. Santo Dios. Juan 6:29. Es decir, nos lleva directamente a Él, a nuestro Dios supremo. Y así como Pablo, también nosotros nos preguntamos: ¿cómo me libraré? ¿Cómo venceré? ¿Cómo superaré este problema que me humilla? Pablo empezó a mirar a alguien fuera de sí mismo. Y dice: demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos librará del mal. Ahí está la respuesta. Él es la respuesta. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. Por eso decía que era el peor de los pecadores, aunque no tenemos registro de sus pecados, sino de sus victorias hasta el último, porque terminó la carrera en victoria. Ahora sí llegamos al lugar santísimo del templo, al capítulo 8. Continuamos en el plano de la nueva creación, que ya se había introducido desde el capítulo 5 y el 6, después de haber dado gracias a Dios por Jesucristo. Menciona que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que están en Cristo ya no pueden tener confianza en la carne, ni en sí mismos, ni en la carne humana, solamente en Jesucristo. ¿Y qué implica estar en Cristo?
estar en Él, estar en el Espíritu, así como todo lo que anda, así como todo lo que Adán destruyó, lo heredamos en la carne, y andando en ella es lo que tendremos. Así también Cristo venció, y lo que Él es, lo heredamos también gratuitamente en el Espíritu. Pues en la carne heredamos a Adán, y en el Espíritu heredamos a Cristo. Si andamos en el Espíritu somos libres, santos, justos y buenos. Aunque la palabra nos dice que no hay ninguno bueno sino Dios. El Espíritu Santo dice que Bernabé era un varón bueno. La palabra se contradice. Bernabé era malo en Adán, pero bueno en Cristo, hermanos. La ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 2. Estar en Cristo es estar abiertos y confiados en el Espíritu, pero no solo al Espíritu, sino que nuestra fe debe incluir más revelación. Aquí no habla solo del Espíritu, sino de la ley del Espíritu. Nuestra fe debe también creer en esta ley, así como hay una ley en la carne, el Espíritu de Dios, el del Padre y el del Hijo también. Tiene una ley que es interior, que siempre lleva a hacer lo perfecto, lo bueno, lo santo, lo que agrada a Dios. Y así como la ley de la carne nos lleva al pecado y a la muerte, la ley del Espíritu nos lleva a hacer lo correcto. Y lo correcto es andar en Cristo. ¿Qué dice su palabra? Los invito a ver en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. El Señor no solamente nos dio el Espíritu, sino que el Espíritu que nos dio también una ley. Por eso está escrito que la ley del Espíritu es una revelación de Dios. Debemos creer y confiar en el Espíritu, en el que tanto confió el Señor. Él nos dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, el otro Consolador, Él os guiará a toda verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Eso no era solamente una verdad sinóptica, era una verdad espiritual, es decir, una vida. Si hemos nacido de nuevo y tenemos al Señor Jesús y a su Espíritu, también en nuestro espíritu hay otra ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que me libra de la ley del pecado y de la muerte en la carne. No es el esfuerzo de mi alma, es la ley del Espíritu. No es lo que produzco con mi fuerza, sino es lo que produce, sí, solo el Espíritu. Él es el que toma la iniciativa y nos impulsa, nos sostiene, nos ayuda, nos hace fuertes, alegres, no como respuesta a nuestros méritos, hermanos, sino como respuesta
a su propia fidelidad, a su propia función, a su propia misión. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, porque su palabra es fiel, hermanos. Romanos 8, Romanos 8, versículo 2. Esta fue la experiencia de Pablo. Por eso él dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, y veniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículos del 17 al 18. La obra del Señor no puede ser solamente el aspecto negativo de la cruz, y negativo en el sentido de solo quitar lo malo, sino también el aspecto positivo de suplir por el Espíritu. Es el Espíritu el que introduce lo nuevo. Si necesitamos el perdón, gracias a Dios, en el mundo cristiano, especialmente en el evangélico, se han enfatizado sobre el perdón de los pecados por la sangre y sobre nuestra muerte juntamente con Cristo, pero también es necesario seguir al Espíritu, en el que también hemos resucitado y hemos nacido de nuevo. Y en ese mismo Espíritu, que es el de Dios, que es el de Cristo, que es el de los apóstoles, que es el del Nuevo Testamento, que es del mismo Espíritu, nosotros también debemos andar. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8, capítulo 3, siempre la salida es Dios. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, es decir, con la misma naturaleza humana que tenía Adán, quien después se vendió al pecado, lo condenó en la carne y no permitió que el pecado venciese, y lo expuso y no lo aprobó. Parece que fallar es humano y se acepta la pecaminosidad como algo normal, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque el hombre, de tanto querer ser perfecto y no poder, acepta su imperfección como algo normal. Pero es Cristo lo que Dios tiene como normal para el hombre. No cedamos a la naturaleza humana caída, sino que digamos al Señor que queremos vivir como si no fuéramos humanos, y que todo esto no lo podemos vivir sin Él. Y así como Pablo, que vivió una gran y maravillosa vida en las narices de su propia debilidad, el poder de Dios se demostró perfecto en él. Y con esto no se está diciendo que Dios no fuera perfecto, sino que su poder se manifestó en él mientras más débil era Pablo, diciéndole: mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. En otras palabras, quiso decirle que aunque él era débil, que confiara en Dios y él aplicaría su perfección en él. Continuó el apóstol diciendo: condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no solo en cuanto a la muerte, sino en cuanto
a lo que es correcto. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en Romanos capítulo 8, versículo 4. Entonces aquí Pablo introduce la vida en el Espíritu. Eso que él experimentó y que muchos otros victoriosos en Cristo también experimentaron, continúa diciendo, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Y en el griego, la traducción de ocuparse es poner la mente en. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Nuestras almas están en el Espíritu y en la carne. Ella es la que escoge. Ella es la que decide de qué ocuparse, en quién poner la mente. Por lo tanto, el alma puede poner la mente en las cosas de la carne. Y tan pronto deja que el alma se enseñoree en pensamientos de la carne, comienza a despertar la concupiscencia, los juicios, empieza el enojo, el rencor, manifiestas son las obras de la carne. Y todo por poner la mente donde no debía, en vez de haber puesto la mente en el Espíritu, en el hombre interior, donde está el Señor. El alma tiene la oportunidad de poner la mente en la carne o en el Espíritu. Pablo dice que se propuso en espíritu, Hechos 19:21. Él estaba en contacto con el Espíritu, atento al Señor en su espíritu. Hay que servir al Señor que mora dentro de nosotros y adorarlo en el Espíritu. Si no volvemos a Él, si nos volvemos a Él, hermanos, cosecharemos vida y paz. Y le daremos lugar a que el Espíritu, con su ley interior, se mueva. Este es el asunto. Andar según el Espíritu, ocuparse de las cosas de Dios, no en las cosas religiosas. Es ocuparse de Dios mismo, atender al Señor, volverse a Él, involucrarlo, tocarlo con nuestra fe, atender su mover en el Espíritu. Si Él está alegre, si está triste, si hemos contristado a su Espíritu, sentirlo, atender su mover en el Espíritu, en el hombre interior. A eso se refiere, porque ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Las intenciones de la carne y en consecuencia los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es una cuestión de capacidad. Aún el alma sola, el hombre psíquico, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que se deben discernir espiritualmente, poniendo atención al mover interior del Espíritu del Señor. Mire lo que dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 10.
estar alerta a lo que pasa dentro de nosotros, no dejarnos arrastrar al remolino del alma, a los apuros de este siglo. Invoquemos al Señor y descansemos en Él. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8 versículo 11. Él vivificará no solo nuestro espíritu, y no solo nuestra alma, sino nuestro cuerpo. Sí, hermanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado y por eso podemos en la práctica cotidiana hacer morir las obras de la carne. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito lindo. Romanos capítulo 8 versículos 14 al 15. Esto es algo que Él mismo hace, da testimonio a nuestro espíritu, que Él no nos abandona, que Él nunca nos abandonará. Él nos mueve, nos habla, nos santifica. Allí nos declara en el lugar santísimo que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, santo es su nombre. Romanos 8, versículo 17. Hay un padecimiento en este conflicto, en este combate, luchando hasta la sangre contra el pecado, pero no en la sola fuerza nuestra, sino con la fe, contando con el Espíritu y su ley, el fluir del Espíritu, la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús, que es la que nos libró, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Es Cristo Jesús. Es tiempo de orar. Daremos gracias al Señor. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, Señor Dios, que nos has permitido ver claramente tus propósitos, Dios amado, que eres nuestro Salvador, el que nos va a librar, Señor. Dios de la gloria, Padre, fortalece nuestro espíritu, nuestro entender, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Padre, en tu espíritu, con nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor amado, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor.